Olá, bem-vindo à conversa. Hoje está connosco um jogador à Porto. Não é português, não foi portista desde sempre, mas tem o verdadeiro espírito do Dragão e é apreciado por todos os adeptos do Futebol Clube do Porto. É o atual número 2 da equipa. Olá, Maxi, obrigado por estares hoje connosco e por partilhares as tuas histórias de futebol e de vida nos próximos minutos. Antes de mais, falar sobre esse espírito que tu tens, um espírito à Porto, um espírito guerreiro, rebelde e que vem já das tuas origens. Bueno, obrigado por el convite. Bueno, la verdad que bueno, desde el primer momento que llegué aquí a Porto fue que el presidente también me dio la bienvenida y me dijo lo que era un jugador a Porto. Y bueno, la verdad que a uno lo llena de orgullo por bueno, compararlo de esa manera. Y bueno, y uno trata de bueno, siempre dar el máximo, de tratar de dejar todo, como se dice, dentro de la cancha y bueno, eso es lo único que puede prometer, me parece, un jugador, ¿no? Después el resto, si juega bien o juega mal, es secundario, pero me parece que lo mínimo que puede hacer un jugador, en este caso yo, es tratar de dejar todo por el equipo y bueno, y dejar el máximo. Isso vem de pequeno, esse teu espírito, do teu bairro Belvedere, não é? Na Argentina, onde foste criado com mais 6 irmãos e o futebol para ti surgiu na rua. Sí, sí. Bueno, mi barrio fue Capurro, que bueno, estaba muy perto de Belvedere también, está muy cerquita. Y bueno, desde pequeño siempre jugando en la rúa, era un barrio muy tranquilo, no es como es ahora, que de repente es un poco más complicado dejar a los niños jugando afuera. Pero sí, vengo de una familia de muchos hermanos también, muchos hombres, y bueno, eso también me ayudó a crecer un poco más rápido, a tratar de compartir, bueno, de tratar de criarme un poco más a la antigua, ¿no? Como se usaba antes. Y bueno, creo que eso me ayudó mucho. El sacrificio a veces del jugador sudamericano a veces es un poco la base de hoy tener esta oportunidad de jugar en Europa y aprovechar las oportunidades. Así que bueno, estoy muy agradecido a esa gente que también de chico me ha ayudado mucho y bueno, creo que esa fue la base de todo, ¿no? Grande parte dos jogadores, ainda há tempos falei com o Manis, que tu conheces, foi campeão da Europa pelo Porto, nasceu num bairro em Lisboa, e ele dizia que a maior parte dos grandes jogadores, e com o espírito certo para serem grandes futebolistas, vêm dos bairros e vêm da rua. Sentes isso? Sí, creo que puede ser un poco eso, sí. Yo creo que sacrificios hacen todas las personas, todo el mundo tiene su historia de vida y todo el mundo tiene alguna historia para contar que bueno, fue complicado desde pequeño, porque bueno, fueron siempre muy humildes, pero me parece que bueno, el jugador de los barrios más humildes como que de repente valora más las cosas, ¿no? Tiene como que esa sensación de que cuando le da una oportunidad trata de aprovecharla, porque bueno, en mi caso, y en la mayoría de los casos de los jugadores de fútbol, hacemos lo que nos gusta y bueno, gracias al fútbol uno tiene la oportunidad de poder ayudar a la familia, de poder llegar a los sueños que tienen y bueno, y creo que eso no es poca cosa, ¿no? Mucha gente tiene que hacer sacrificios y a veces lo que hace no le gusta, pero bueno, es lo que le ayuda a la familia y lo tiene que hacer. Pero me parece que el jugador de fútbol hace lo que le gusta, que no es poca cosa y bueno, cuando a uno le dan la oportunidad, trata de aprovecharla al máximo. Maxi, como disseste, na família vocês eram 7 irmãos, são 7 irmãos, 5 homens. Curiosamente, não havia nenhum histórico de futebolistas na família. No, ninguno siguió. Bueno, nosotros somos 5 hombres y 2 meninas. De los hombres ninguno siguió la carrera, a todos les gusta el fútbol y hasta ahora siguen jugando al fútbol y se juntan a jugar al fútbol, pero ninguno siguió de pequeño. Yo tuve la suerte también de seguir porque, bueno, como decía, tuve el apoyo de mis hermanos más grandes, de mi madre, de mi padre cuando estuvo, de mis vecinos, amigos, fue un poco de todo y bueno, yo tuve la oportunidad de cuando fue uno de mis hermanos grandes a probarse al fútbol, yo era más pequeño y bueno, me invitaron a entrenar y bueno, fue que seguí un poco el fútbol porque bueno, como te decía,
mi madre no me podía llevar al entrenamiento y me llevaba a mi hermana. Mi hermana no podía, me llevaba a un vecino. Entonces fue un poco de todo, ¿no? Porque seguramente que mis hermanos todos querían jugar al fútbol, pero en ese momento no se podía. Y bueno, por suerte, en mi caso, tuve ayuda de mucha gente y uno tiene que ser agradecido a eso. Isso é por volta de que idade que tens a tua primeira, o teu primeiro clube federado, digamos assim? 6 anos? 6 años, sí. A los 6 años fue que comencé a jugar en baby fútbol y bueno, ahí a esa edad es un poco correr atrás de la pelota, ir a brincar un poco con los compañeros y bueno, después vas creciendo y ya comenzás a jugar los fines de semana, ya los campos son un poco más lejos, ya es más complicado y bueno, en esos momentos cuando precisás de la ayuda de bueno, algún amigo que te lleve o algún vecino o mismo algún hermano que tengo 4 que son más grandes que yo y bueno, la verdad que en ese momento no era fácil de repente tener para el traslado, para un ómnibus, un convoyo, entonces precisás ayuda de la gente, que eso es muy importante. Principalmente nesta altura, com 6 anos, já estavas no Defensor Sporting ou ainda não? No, ahí a los 6 años comencé en Bellavista, que es un club bien de barrio, que iba caminando el entrenamiento, y después a los 12 años, 13 años fui a Defensor, que fue donde seguí mi carrera, que depois subi a primeira e bueno, depois vim a Portugal. Essa fase, precisamente, é nessa altura em que tu tens o Defensor, que tens que fazer trajetos maiores para ir treinar, não é? Tinhas que atravessar Montevideo, praticamente do teu bairro até ao centro de treinos do Defensor, coincide com a morte do teu pai, tinhas 13 anos, ou seja, é este o grande momento em que tu és um privilegiado por ter tido tanta gente a ajudar. Sí, fue un momento bastante complicado, porque bueno, a los 12 años, más o menos, que fue que falleció mi pai, tenía que tomar la decisión que ya tenía que ir a jugar a algún equipo porque en Bellavista no tenía edad para jugar, que terminaba ahí, y tenía que decidir a dónde iba a jugar. Y bueno, el traslado de ir a entrenar a Defensor ya era un poco más lejos y se me hacía un poco complicado porque bueno, uno no contaba con el dinero para el convoy y todas esas cosas y bueno, y ahí fue donde realmente tuve ayuda de mucha gente y bueno, y uno lo recuerda con mucho gusto y la verdad que un agradecimiento muy grande. E a tua mãe que também seguramente olhava para ti e para a tua... Não era uma carreira ainda, não era? Era um gosto que tu tinhas e que nunca te disse para deixares de jogar futebol. No, mi madre nunca me dijo ni para dejar ni nunca me obligó a seguir la carrera de jugador. Si bien siempre me apoyaba, igual que todos mis hermanos, mi familia, nunca sentí esa obligación. Y creo que el fútbol en aquel momento, en mi caso, se vivía como una pasión. Nunca soñaba con llegar a la primera división, pero nunca soñaba con lo que pasó después de llegar a Europa o ir a la selección. Uno lo tomaba como el día a día, ir a jugar y bueno, era una pasión de menino, porque a esa edad sos un menino y bueno, era el gusto de llegar de estudiar, ir a entrenar y llegar al fin de semana, jugabas sábado, domingo, ya desde sexta-feira estabas a preparar tu saco con tus botas, era toda una preparación que era muy linda, ¿no? Una no pensaba en más nada ni de hacer dinero en un futuro, nada, sino que quería jugar porque era lo que uno quería, lo que uno amaba y bueno, la verdad que después se fue dando el resto, pero me parece que eso es clave, ¿no? para cualquier menino que juega al fútbol. O Maxi, dos 12 aos 18, digamos assim, até se estrear na equipa sénior, era um jogador mais ofensivo, jogavas mais meio campo, mais ofensivo do que hoje te conhecem, não é? Depois vieste para a ala direito e finalmente para a defesa direito, já lá vamos, é mais à frente na carreira. Como é que foi esse teu trajeto dentro do campo? Bueno, sí, yo comencé desde los 6 años casi hasta los 12 que jugaba en Bellavista, era avanzado, era un 9. Y bueno, después cuando fui a Defensor, que comencé a jugar de medio y bueno, llegué a primera división jugando en el medio y después como que bueno, de a poco me fueron tirando para atrás y ahora terminé de lateral, pero
pasé por varias posiciones, sí. Nesta altura, a jogar no Defensor, estavas a jogar contra o gosto de tua casa, porque em tua casa eram adeptos de outro clube. Sí, sí. Bueno, toda mi familia es hincha de Peñarol y bueno, jugaba en Defensor, pero obviamente que cuando jugaba contra Peñarol querían que ganara yo, ¿no? Que es normal, me parece, en cualquier familia. Pero después todo el resto de los partidos eran hinchas de Peñarol y bueno, hasta el día de hoy. Muito bem. Nesta altura, tu tens uma ou duas alcunhas que eu creio que surgiram nesta altura dos teus amigos de infância, El Mono, que em português é o macaco, e Cantinflas, que não deixa de ser curioso. Se foi nesta altura que surgiram, porque é que te puseram foi a tua forma de andar, de cinto descomprometida? Sí, bueno, en esa edad que uno ya a los 12 años ya comienza también a ser un poco más malandro y ya comienza con las alcuñas. Yo creo que la de Macaco fue por la forma de andar y bueno, un poco los gestos que tenía. Y la de Cantinflas debería ser también por bueno, la pinta que tenía, que parecía que tenía acá los bigotes que se dice en español de bueno, Cantinflas. Y bueno, era un poco por eso, pero el que se sigue usando, que hasta ahora es el Macaco, que hasta mis compañeros ahora en la selección y todo me dicen. É curioso que na América do Sul usa-se muito a alcunha para cada jogador tem a sua alcunha, não é? Tanto em Portugal não existe tanto isso, portanto é uma coisa que nunca te incomodou. No, nunca me incomodó, no, nunca lo tomé a mal y creo que la mayoría de los jugadores no lo toman a mal en Sudamérica porque es costumbre que le pongan siempre alguna alcuña a algún jugador. Sí. Maxi, chegas aos séniores em 2004, por aí, tinhas 17, 18 anos, não é? Quando chegas aos séniores do Defensor Sporting, juntamente com uma geração de jogadores que atacou o título. Uma coisa rara, o Defensor tinha um título muitos anos atrás e vocês estiveram quase naquele ano a conquistar o título ao Peñarol e ao Nacional, que são os crónicos campeões do Uruguai. Sí, sí, yo cuando subo a Primera División tenía 17 años y bueno, era bastante joven, subimos una camada de 6 o 7 jugadores jóvenes y bueno, ese año la verdad que corrió bien. Competir contra Peñarol y Nacional en Uruguay es complicado porque son dos equipos muy grandes que llevan mucha gente, que es difícil, tienen un plantel también muy bueno y Defensor siempre estaba ahí peleando, pero bueno, ganó un título ya hacía unos cuantos años, así que ese año corrió bien y uno que es joven, la verdad que bueno, llegar a Primera División y bueno, estar peleando el campeonato, muchos jugadores de experiencia, que uno como era joven de repente le daban otro trato, que la verdad son recuerdos muy lindos y bueno, y en ese año también, a pesar de que futbolísticamente al club le fue bien, tuve una lesión que bueno, me corrió un poco mal porque bueno, son de esas lesiones graves que tenés en el fútbol y bueno, por suerte me recuperé bien y también pude seguir el camino de jugador. E estiveste 5 anos no Defensor sénior. Como é que foram esses teus 5 anos? Quando é que começaste? Nessa altura já pensavas em Europa? Bueno, cuando comienzo, que uno es joven, la verdad que lo que uno quiere es jugar en primera, sentirse importante, que uno va creciendo con un plantel mayor que uno y bueno, creo que en esos años lo primero que pensás es afianzarte en Primera División, llegar a la selección, que bueno, es un sueño me parece de cualquier jugador de fútbol y la verdad que no pensaba en venir a Europa. Lo que quería era jugar en primera, sentirme importante e ir a la selección. Después, cuando uno comienza a ir a la selección ya comienza a pensar un poco de repente en poder venir a jugar a Europa. Pero la verdad que al principio lo sentía un poco lejos porque bueno, primero tenía que crecer en mi equipo y después veía si se me podía abrir una puerta para venir a Europa, ¿no? Por falar em seleção, a seleção surgiu com que idade na tua... Bueno, yo siempre estuve en selecciones juveniles, sí. Sí, en juveniles, y después habré ido a la mayor a los 21, 22 años más o menos, que empecé a ir a la mayor, que iba como invitado, iba a acompañar, jugábamos algunos amistosos en Europa y me llevaban, éramos 3 o 4, y ahí comencé con Jorge Fossati, que estaba en aquel momento, que era el entrenador, y después que asumió el maestro Tavares, que es el entrenador que está ahora, ahí seguí hasta ahora, gracias a Dios, y bueno, he estado en todas las generaciones.
Como é que é agora fazendo aqui uma pausa para olharmos o teu trajeto? Tu és o jogador mais internacional de sempre da seleção uruguaia hoje, ultrapassaste o Diego Forlán, portanto ainda vais acumular mais internacionalizações. Como é aquele menino de bairro com tantas dificuldades, que de repente hoje se olha, e vamos dar aqui um salto, depois voltamos atrás, como o jogador mais internacional de sempre do Uruguai? Sendo que é um espírito de seleção muito grande na América do Sul, não é? Se calhar maior do que aquilo que a gente imagina aqui nas seleções da Europa. Sí, sí, la verdad que bueno, uno nunca se imagina, ¿no? que iba a llegar a tener tantos partidos internacionales con la selección. Se fue dando, como te decía, porque bueno, el entrenador también ya hace muchos años que está, que a uno le ha tenido mucha confianza y bueno, creo que bueno, hoy estoy pasando por este momento tan lindo de estar en la selección, de ser de lo que tengo más partidos, pero bueno, uno lo sigue mirando con mucha humildad, eso no le cambia nada a uno, sino que bueno, son números y son importantes, pero me parece que uno le va a tomar más valor con el tiempo, ¿no? Cuando ya de repente deje de ser jugador o bueno, uno empieza a recordar esos tiempos, pero bueno, la verdad que nunca me lo imaginé. E nunca falaste com o Óscar Tavares da final da Intercontinental que ele perdeu com o Porto na neve? No, nunca falé con él, no. Más sí, es una historia que la conozco y bueno, la verdad que sea la casualidad que justo Porto foi com Peñarol. Muito bem. Maxi, voltamos agora atrás, voltamos ao ponto em que estávamos. Ao fim de 5 anos de defensor, vens para a Europa. É o José António Camacho quem estava de olho em ti, e tu e o Cristian Rodrigues, quando o Futchile também já estava no Porto. Portanto, há ali uma altura em que há uma geração de jogadores uruguaios que chega à Europa, quase todos em conjunto. Depois, um pouco mais tarde, foi o Palito. Foram chegando, abriu-se muito as portas, nomeadamente de Portugal, para os uruguaios nessa altura. Sí, bueno, en ese momento cuando yo vengo acá a Portugal, vengo con Cristian, pero hacía una semana antes que nosotros llegáramos a Portugal estaba el entrenador que estaba, era Fernando Santos, que está en la selección, que era el entrenador que supuestamente había dado el ok para que nosotros llegáramos con Cristian, y una semana antes lo despiden, que él en el 2007 se va antes porque había empatado un partido, no sé cómo había salido. Y ahí viene Camacho, y cuando viene Camacho fue que le preguntaron, ¿y qué hacemos con estos dos jugadores? ¿Vienen o no vienen? Y ahí fue Camacho que bueno, nos dio el ok también y bueno, llegamos con Cristian, llegamos juntos, que para mí Cristian fue muy importante ese año porque la verdad que bueno, él me ayudó mucho porque ya hacía 2 años estaba en el París y bueno, ya conocía un poco lo que era Europa y bueno, para mí fue un compañero bárbaro. Y después, como decías, había muchos jugadores uruguayos que bueno, ya estaban acá en Portugal, estaba Fuchile, que bueno, después el otro año vino Cristian, después vino Palito, y bueno, la verdad que en ese momento se abrió mucho el mercado para los uruguayos y bueno, ahora como que está un poco más tranquilo, pero en aquel momento éramos muchos, sí. Maxi, nesse ano viste o Futchile ser campeão. Sí, y Fuchile era bastante complicado para aturar, la verdad que fue... La verdad uno se pone contento por los compañeros cuando le van bien y bueno, un poco en la brincadera, un poco como todo en el fútbol, tenía que aguantar en esos años a Fuchile, que não era pouco. Até dentro do campo, porque o Futchile muitas vezes jogava a lateral esquerdo no Porto, não a lateral direito, e cruzava-se contigo a defesa direito do outro lado. Sí, siempre. Tuvimos varios años sí, cruzándome con Fuchile y después con Cristian también, que la verdad que uno tiene esos recuerdos, esos partidos que eran, la verdad que eran lindos en el sentido de bueno, a pesar de ser compañero de selección y bueno, con Cristian que éramos muy amigos, en ese momento no había amigos, no había nada. Si ellos tenían que irte fuerte te iban y si te tenían que levantar el pie te levantaban y adentro de la cancha no hay amigos. Ainda por cima tu tens isso, ia-te falar precisamente, tens o Gaetano, que encontraste, que jogava do teu lado, aqui mais tarde, mas no ano a seguir o Cristian Rodrigues, troca a luz pelo Dragão, é campeão e tu tens que levar, depois do Futchile, tiveste que levar com os dois. Con los dos. La verdad que, como te decía, el Futchile era el más complicado de los dos, pero bueno, justo ese año que también Cristian troca de equipo y viene para aquí, para Porto, sale campeón, él siempre brincaba un bocadillo, me decía que tenía que venir con él para acá, que si quería salir campeón tenía que venir para acá. Y bueno, la verdad que cuando íbamos a selección, cuando acababa el año en junio, era bastante complicado porque tenía que aguantarlo a los dos.
pero bueno, después me tocó también enfrentarme a Gaitán, que es muy amigo mío y bueno, como te decía recién, justo con muchos amigos me he tenido que cruzar por la banda derecha ou la banda izquierda de ellos e la verdad que era bravo. Já vamos falar desses duelos também mais à frente. Já sublinhaste, quando chegavam à seleção, falavam muito dos clubes, partilhavam não as histórias de dentro dos clubes, mas os sentimentos. De que forma é que tu olhavas para o Futebol Clube do Porto nessa altura? Y la verdad que hablábamos mucho, sí. Hablábamos mucho porque bueno, en un momento fue Fuchile, después estuvo Cristian, y en un momento estaba Palito también, ya eran unos cuantos. Y la verdad que ellos me hablaban de Porto muy bien, siempre con un cariño muy grande. Y la verdad yo sentía eso y sentía que ellos estaban a sentir cosas un poco diferentes a las que sentía uno, ¿no? Y bueno, la verdad que hablábamos mucho, sí. Y Cristian siempre me decía y siempre hablábamos lo mismo, que él me decía, bueno, en algún momento vas a jugar en Porto, vas a jugar en Porto. Y la verdad que uno en ese momento no se lo imaginaba. Pero ellos siempre me dieron el lado positivo para bueno, venir para Porto y bueno, siento que en este momento estoy pasando por un momento muy lindo, mi familia está muy contenta y bueno, siento que bueno, lo único que me falta es salir campeón con el club y es el deseo que tengo en este momento, que es el deseo más grande. De resto, tu, quando vieste para o Porto, passaste a sentir isso que eles te diziam. Tu já confessaste que no Porto sentes mais o futebol à sul-americana, vivido de uma forma mais intensa na vitória e quando não se ganha, não é? Sí, sí. Siento la gente, la pasión de la gente un poco a la que vivimos nosotros en Sudamérica, mismo los adeptos superdragones que están atrás de la baliza. La verdad que uno siente que lo vive como lo vive uno en su país, ¿no? Y es muy importante, la gente en la Rúa, cuando uno empata, uno pierde, te das cuenta que está con esa bronca, que la misma que tenés vos, porque el adepto quiere ganar tanto como queremos ganar nosotros. Y la verdad que a uno le hacen sentir eso y a uno le gusta, porque uno tiene que sentir que la gente quiere salir campeón y que no le da igual empatar o salir segundo. Quieren salir campeón y están acostumbrados a salir campeón. Y me parece que es una presión linda, que el jugador lo tiene que sentir y te lo tienen que hacer sentir. Pero por el lado positivo del apoyo y no por el lado negativo, ni pensar que porque empataba un partido está todo perdido, ni porque ganaba a ser campeón. Tiene que estar en el límite de la presión justa para uno sentirse seguro y sentir el apoyo que hemos sentido todos, en el año todo que hemos sentido que la gente está con nosotros y confía en nosotros. A verdade é que o teu espírito é muito, por isso que diz, é muito parecido com o do Porto e tens episódios na vida que sublinham isso também. Tu ganhaste a Copa América em 2011, foste pai durante a Copa América de gêmeos, sem os conheceres tiveste que ir a jogo, ganhaste a Copa América e 2 dias depois apresentaste em Lisboa porque o teu clube da altura, o Benfica, tinha um jogo da pré da Champions que era muito importante naturalmente para o clube. É esse o teu espírito? Sí, sí, bueno, en esa Copa América en el 2011 fue que nacen los gemelos, justo 2 días antes de jugar con Argentina, que jugábamos en cuarto de final. Y bueno, y mi mujer estaba en Uruguay, si bien estaba acompañada, siempre quiere que esté el esposo, ¿no?, acompañándola, pero bueno, uno estaba jugando la Copa América, que era muy importante para la selección y para el país, y bueno, ella entendió y entró al parto de los meninos con mi madre, que también no era poca cosa. Así que bueno, fue un conjunto de cosas, ¿no? De felicidad por el nacimiento de mis hijos, después a los pocos días ganamos la Copa América. La verdad que fue una emoción tan grande por lo que habíamos logrado, que bueno, no tuvimos mucho tiempo porque a los 2 días me tenía que presentar en Lisboa, porque jugábamos playoff de Champions. Y bueno, me pidieron si podía ir, que tenía que jugar y sin ningún problema, ¿viste? Al contrario, yo esas cosas las veo como algo bueno, que a uno lo sientan, que lo hagan sentir importante y bueno, y al contrario, cuando es para dar una mano, estamos sempre presentes. Maxi, tu tiveste momentos bons, naturalmente, e conquistas de títulos no Benfica, tiveste momentos menos bons. Desses menos bons, o Porto está em alguns. O Porto é campeão na Luz, o célebre jogo depois em que falta luz, e depois ao ano do Kelvin.
que foram provavelmente aqueles títulos que te custaram mais a perder, não? Sí, sí. La verdad que pasé algunos momentos duros en el fútbol, ¿no? Como mucha gente en la vida pasa momentos difíciles y a mí en el fútbol me tocó vivir esos momentos, el momento que salen campeones en el Estadio de la Luz, el momento que perdés en la hora en el Estadio Dragón. La verdad que son momentos duros que bueno, me ha tocado vivirlo del otro lado, ¿no? Y Porto saliendo campeón con equipo los primeros años que salían campeón 5 fechas antes y bueno, la verdad que fueron momentos difíciles. Y ahora me toca estar de este lado y estoy esperando que me toque vivirlo de este lado, así que bueno, a uno también esos momentos difíciles lo hacen crecer como jugador, como persona y bueno, saber que todo en la vida tiene revancha y bueno, hay que esperarla nomás. Depois, tiveste a tua oportunidade de escolher quando ficaste em fim de contrato e escolheste o Futebol Clube do Porto. Tinhas várias propostas e o próprio presidente também na altura sublinhou que havia propostas que tu tinhas, mas que escolheste o Porto e, portanto, não foi pelo dinheiro, foi porque, se calhar por todo este conjunto de coisas que falamos antes, que te estava destinado poder ter o Porto no teu caminho e tu quereres muito o Porto. Sí, sí, porque en ese momento, bueno, que es normal, ¿no? Mucha gente pensaba que uno venía para acá por dinero y bueno, era que lo único que me interesaba era el contrato que podía hacer y bueno, es una gran mentira, ¿no? Porque yo tenía oferta de otros clubes, gracias a Dios que tenía oferta de otros clubes que me ofrecían más dinero y que podía ir a jugar a otros países que de repente la vida no iba a ser la misma que acá, ¿no? Que no tenés la tranquilidad que tenés en Portugal. Y la verdad que no quise ir, mi familia no quiso ir y tenía la oportunidad de venir a Porto y la verdad que fue un deseo mío, de mi familia, porque no fue solo mío, sino que mi familia en todo momento me dijeron, vamos para Porto y aparte que yo ya conocía lo que era, ya me habían contado por compañeros que jugaron acá y todo, como lo que era el club, lo que era la gente, siempre me dijeron, te vas a hacer muy querido por la gente y bueno, la verdad que era una oportunidad que se me estaba abriendo y siempre fue mi prioridad venir para Porto. Desde que me dijeron que tenía la chance de venir, hablé con mi empresario y vamos. Y vamos porque quería salir campeón en este club. Quiero salir campeón, no me quiero ir sin salir campeón. Y bueno, quiero sentir realmente lo que es ganar algo acá en Porto. A primeira vez que falaste com o Christian depois da tua decisão, o que é que ele te disse? No, quedó un poco sorprendido. Nunca se imaginó él que iba a venir en ese momento. Me decía, ¿en serio? Y bueno, él fue uno de los primeros que supo que yo venía para Porto. Incluso después nos vimos en la selección en junio y todo, y bueno, hablábamos de todo esto. Y bueno, la verdad que en todo momento me vieron por el lado positivo, que vas a ver lo que es un club que realmente te vas a sentir bien, que es el club para vos. Y bueno, la verdad que no le erraron y la verdad que les agradezco por ello, tenía razón. Sí. Antes, ¿no? La verdad que él y Palito y todo que me decían, en algún momento vas a jugar, vas a tener que ir a jugar. Y bueno, hoy estoy acá y como te decía recién, estoy muy contento, mi familia está muy contenta y creo que me falta ese extra que es ganar un título acá. Chegaste ao estágio dia depois do Iker, ao estágio à Holanda. Como é que foi aquele momento em que, de repente, tu entras no estágio, chegas com toda a comunicação social à tua espera, mas, acima de tudo, tu veres que à tua espera estava um equipamento azul e branco? La verdad que fueron sensaciones raras, porque bueno, uno se lo imagina, pero hasta no estar ahí no saber realmente lo que sentís. Y era alegría, nerviosismo, parecía que iba a entrar a jugar un partido con 50.000 personas. La verdad que fueron sensaciones raras, pero muy contento. La gente me recibió muy bien. Estaba en ese momento Lopetegui y enseguida fue a la puerta. En todo momento me sentí que tenían una confianza muy grande en mí. La verdad que eso fue lo que sentí el primer día que llegué acá al club, que llegué a la pretemporada ahí en Alemania y bueno, y después hablar con el presidente y el presidente me decía esto de que bueno, que yo era un jugador a Porto y que bueno, tenían plena confianza en mí. Para mí eso fue muy importante y bueno, lo que le agradezco a esa gente que confió en ese momento en mí y bueno, tratar de devolverle toda esa confianza con
con título y entrega. Lias, entretanto, ou não dás muito valor a isso na internet, a divisão de alguns adeptos que diziam que se tu viesses para o Porto que deixavam de ser portistas porque tinhas estado tanto tempo no rival. Acompanhaste isso também? Aquelas emoções do... Mira, te soy sincero, no acompañaba nada, no quería acompañar nada tampoco, porque seguro que hay gente que tenía su manera de pensar, que obviamente que hay que respetarla. En realidad no sé, no tengo mucha noción, pero siento que la gente ha cambiado un poco la imagen. Al principio sentía que estaba un poco en la duda. Me oleaba, pero como que todavía no le estaba dando esa confianza que ellos necesitaban. Y pienso que hoy ha cambiado. Y espero que haya cambiado porque eso es lo que trato de demostrar dentro de la cancha. Trato de que ellos sientan que estoy completamente entregado a este club y lo que más quiero es salir campeón. Não é outra coisa. A equipa tinha muita gente, como tu disseste, desde logo o treinador que falavam, para ti a língua já não era um problema, falavam espanhol, para ti português também era semelhante, mas tu nos primeiros treinos, nomeadamente, foste acompanhando muito com português e até com portistas, e os jornalistas reparavam que tu davas-te bem com o Sérgio Oliveira, fazias exercícios com o Sérgio Oliveira, que era alguém com quem tu até tinhas tido uma picardia num jogo do Passos de Ferreira com o Benfica no ano anterior. Como é que foi isso? Bueno, justo cuando llegamos a la concentración en Alemania, nos ponen juntos en la habitación. Y claro, con Sergio habíamos tenido ya una historia un poco antigua con un juego con Paso de Ferreira que claro, él hace el gol de penal y bueno, ahí quedamos un poco picados, hasta incluso podía haber terminado mal. Y después cuando llego a la concentración, en la preépoca, me ponen en la habitación con él. Y era un poco extraño, ¿no? Pero bueno, él también me ayudó mucho. También me hablaba mucho del club, es muy portista y siempre me habló del club como un adepto y bueno, uno iba también escuchando y adaptándose a lo que eran las costumbres y la verdad que fue importante porque él ahí me acompañó mucho, ¿no? Uno era nuevo y estaba un poco más tímido y él me ayudó muchísimo a entrar al grupo y a contarme un poco lo que era esto, ¿no? E revela muito também daquilo que tu és. Tu entras em modo jogo, és um soldado que vai para uma batalha, ou para muitas batalhas, e depois desliga o modo jogo e é possível isto, é possível no momento a seguir, o que é do campo fica no campo, o que é do jogo fica no jogo. Tu és muito assim. Sí. Yo tomo los partidos como una final. Para mí, entrar dentro del campo es entrar a defender a mi compañero, el trabajo, toda esa gente que está por atrás de campo, esa gente que no se ve, que hace un trabajo espectacular, es entrar a no fallarle a toda esa gente que confía en uno. Me parece que bueno, el jugador de fútbol tiene que tomar un poco el compromiso ese de decir, no tenés amigo, por más que tenga ahí a tu mejor amigo en otro equipo, uno defiende unos colores y otro defiende otro. Y me parece que bueno, siempre lo he encarado así, tratar de ser lo más serio posible y como te decía, creo que la única manera de poder estar enfocado y concentrado en el partido si uno lo toma de esa manera. Ahora después termina el partido y querés falar o querés de repente dejar alguna cosa clara, se deja, pero bueno, las cosas que quedan adentro del campo muchas veces quedan adentro del campo y me parece que hoy el fútbol ha cambiado muchísimo con el tema de las redes sociales y todo este tema del internet que obviamente la actualidad está así, pero me parece que se ha perdido un poco esos códigos del fútbol, de lo que pasa dentro del campo o lo que ven las cámaras. Me parece que no se puede perder esas cosas, pero me parece que hoy se ha perdido un poco esos códigos que antes se tenía. Maxi, voltando àquele teu início no Porto, depois do estágio, o grande momento é quando é apresentado o número 2 no estádio do Dragão na apresentação da equipa. Aí foi uma ovação estrondosa, já não havia ninguém com dúvidas, porque em 3 semanas, nos jogos particulares que fizeste, na forma como te adaptaste, parece que toda a gente estava arrebatada. Foram 50 mil. Lembras-te desse momento? Sí, me lembro porque, claro, no sabía en realidad con lo que me iba a encontrar. Era mi primera vez que iba a entrar al estadio de Porto con la camiseta de Porto. Habíamos jugado amigables y bueno, yo de preépoca, pero no estaba esa gente que realmente me estaba a recibir en ese momento. Y bueno, un poco de nervio, un poco de qué iba a pasar con la gente. Y bueno, la verdad que la gente
me recibió muy bien, escuchar a los Super Dragones atrás de la baliza a cantar. La verdad que fue un poco de todo, fue una emoción muy grande tener a mi familia en la tribuna, también a vivir eso es muy lindo y bueno, la verdad que yo lo único que tengo es palabra de agradecimiento a toda esa gente que me dio esa confianza. Después de tanto tiempo estar en el equipo rival y hoy venir acá y que me hayan dado esta confianza, la verdad que para mí es muy importante y como te dije recién, me siento en dívida todavía con esa gente porque me siento que tengo que hacer todo para ganar um título que já há tempo que Porto não gana e não está acostumado. Maxi, e sentiste nesse dia o peso deste número que aqui está, do número 2, o número que o João Pinto e o Jorge Costa tinham utilizado para levantar as taças que o Porto ganhou a nível internacional? La verdad que en todo momento, cuando me dijeron que iba a usar el número 2, sentí que me daban esa confianza que la verdad, viste, uno en ese momento dice, ¿será para tanto? Y la verdad que me han dado esa confianza de usar el número 2, con tanta historia en el club, con tantos jugadores que han ganado tantas cosas importantes, la verdad que tiene un peso importante, ¿no? Que bueno, me parece que uno lo mínimo que puede hacer es dejarlo lo mejor parado y bueno, para mí es um gesto muito importante. E como é que foi conhecer o João Pinto e passear pela cidade com o João Pinto logo nos primeiros tempos, numa reportagem do Porto Canal e da revista Dragões? La verdad que bueno, fue un paseo, sí que fuimos en Joao, la verdad que fue muy divertido. No sabía que iba a ser tan así, ¿no? Tan brincalón, de brincar tanto, bueno, que me haga sentir como si tuviese con un amigo toda la vida. La verdad que también Joao me dio esa confianza de decir, tranquilo que vas a demostrar y vas a estar bien encaminado. Así que bueno, agradecido a él. Aparte hoy está todos los días en el entrenamiento con nosotros. Cualquier cosa que querés hablar con él vas y falás. Es una persona normal, a pesar de que ganó tantas cosas importantes. Es uno más de los jugadores que parece que sigue jugando dentro del campo y la verdad que bueno, para mí es importante porque bueno, uno todavía tiene mucho para aprender y saber que tenés un jugador que ha ganado tantas cosas y de la manera como jugaba, que uno se siente identificado, la verdad que é muito importante. Também te sentiste identificado de alguma forma com as pessoas do Porto, não só do clube, mas da cidade? Eventualmente há aqui algum caráter semelhante às pessoas de Montevideo? Como é que comparas as duas cidades, a forma de estar e a vivência das pessoas? Bueno, la verdad que he sentido mucha la diferencia, sí. He sentido la diferencia porque he sentido la diferencia de la gente de Porto con la de Lisboa. La verdad que la he sentido mucho. Siento que la gente de Porto es muy parecida a la gente de Uruguay, de Montevideo. Siento que es un poco más cohibida, más respetuosa. Te quiere decir algo, pero espera el momento. La verdad que uno se siente identificado, la familia se siente identificado porque la verdad que la gente nos ha tratado muy bien, nos ha ayudado muchísimo y bueno, siento que es una ciudad hermosa para vivir y bueno, ahora uno con el tiempo también empieza a pensar en el futuro y la verdad que sería uno de los lugares que a mí, a mi familia nos gustaría vivir por la manera que vive la gente y por la ciudad, que la verdad que es muy hermosa. Maxi, no relevado começas a jogar, começas titularíssimo, a época começa muito bem. Logo à quinta jornada uma vitória importante contra o Benfica, com o gol do André quase no fim, e aquela picardia com o teu amigo até o início daqueles 90 minutos, e deixou de ser amigo até aos 90 e depois voltou a ser, e testemunhei isso mesmo depois no parque de estacionamento, quando estiveste com o Nico Gaetano. Como é que foi aquela picardia? Com alguém com quem tinhas privado até há pouco tempo. Fue perto do intervalo, ¿no? Sí, sí. La verdad que bueno, fue la quinta jornada que jugamos contra Benfica ese primer año y la verdad que también fue un poco, viste, me sentía como una crianza, ¿no? Por los nervios de jugar contra un ex equipo, de muchos compañeros. La verdad que la sensación fue un poco rara. Pero bueno, a la vez era tanta las ganas que tenía de jugar ese partido que bueno, uno estaba a 1000 por hora, ¿no? Y bueno, tenía del otro lado a este amigo que es Gaitán, que bueno, también lo tenía que enfrentar por la banda derecha y bueno, la verdad que como te decía, dentro del campo, una vez que entramos, se acabaron los amigos, incluso cuando va en el túnel a veces
ni te saludaba, con mucho que de repente hasta hace 3 horas estabas hablando por teléfono. Y bueno, la verdad que bueno, lo más importante que fue el que se ganó y parto de los 90 minutos, fue una emoción tan grande ver todo el estadio así, ver a mi familia en ese primer partido. Esse foi um dos partidos mais lindos que me tocou viver desde que cheguei a Porto. Depois, a época corre bem até dezembro, excetuando aquele jogo com o Dinamo de Kiev, que acaba por tirar o Porto da Liga dos Campeões, praticamente. E depois, a certa altura, a troca de treinador, mas a equipa parece um bocadinho macia defensivamente, ao contrário deste ano. Sentiste isso em algum momento? Que o adversário, também é verdade, cada vez que o adversário fazia o primeiro remate à baliza do Porto, fazia um golo, mas não havia, se calhar, a intensidade defensiva que hoje se sente na equipa. Sí, sí, fue un año que hasta diciembre, hasta los primeros días de enero, el equipo creo que se sentía bien, con confianza, estábamos peleando para pasar en la Champions y bueno, aquel partido de Dinamo que nos deja fuera. Hasta ahí creo que el equipo hizo un clic, ¿no? Que después comenzamos como la segunda parte del año a perder un poco de confianza, las cosas no salían, nos llegaban una vez, no hacían un gol. Y comenzamos a sentir un poco eso, pero bueno, no solo que la defensa de repente no estaba tan fuerte como está hoy en día o está este año, sino que en general en el equipo, toda, sí, en el equipo. El equipo no estaba rindiendo como lo había rendido los primeros 6 meses o los primeros 5 meses. Y creo que fue un poco de todo, el cambio de entrenador, no nos adaptamos de repente al entrenador nuevo. Fue un poco de todo, me parece que todos quedamos en deuda en ese año, podíamos haber dado un poco más capaz. Y bueno, este año me parece que hemos conseguido estar un equipo junto, con mucha confianza y bueno, estos partidos de repente, estos últimos, los empates nos ha dejado un poco que no encontramos de repente lo que queríamos, pero bueno, estamos en la lucha y faltan 4 finales y estas 4 finales precisamos más que todo de la gente, de nuestra familia y bueno, la verdad que la gente, más de la confianza que nos ha dado, no le vamos a pedir, pero que sigan acompañando, que hasta el final vamos a dar lucha. Max, e ainda olhando a última temporada, depois houve um momento muito bom que recoloca o Porto na luta pelo título, que é a nova vitória sobre o Benfica. Tua primeira vez na Luz, o Porto ganha ao Benfica 2-1. É um momento em que tu também ajudas a motivar os teus colegas. Sí, sí. Fue un momento que nosotros llegamos a jugar ese partido a la Luz, que no estábamos bien. Tinham perdido en casa con o Arouca. Sí, me lembro que íbamos en el autocarro llegando al estadio y la gente nos decía que, la gente en la Rúa, ¿no? Que iba al estadio, nos hacía como que no iba a ser 3, que no iba a ser 4. Y fue una rebeldía tan grande que uno sintió en ese momento, creo que mis compañeros también sentíamos que parecía que íbamos al estadio a que nos hicieran 3, 4 goles. Y la verdad, creo que el grupo ahí se hizo muy fuerte, defendíamos todo. Y fue un poco de rebeldía, uno trataba de pasarle las sensaciones que podían vivir del otro lado cuando jugaban contra Porto y bueno, creo que ahí sacamos fuerza de repente donde no teníamos de lo psicológico, pero también creo que Porto en los derbis siempre tiene un plus extra que lo hace diferente. O resto de 4 jogos contra o Benfica não perdeste nenhum ao serviço do Porto. Sempre que jogaste contra o Benfica não perdeste. Não. O Porto não perdeu, neste caso, portanto tens esse registro. Neste jogo, curiosamente, tu nos primeiros momentos há 2 ou 3 lançamentos laterais do teu lado em que tu seguras a bola, esperas, puxas os assobios para ti, precisamente com a tua experiência, porque tu tinhas esse arcabouço para os suportar e para dar confiança à equipe. Sí, la verdad que no deja de ser sensaciones que nunca había vivido, ¿no? Que me chiflaran tanto un estadio, si bien cuando jugaba de visitante eliminatoria, cuando jugaba contra Sporting y eso, el estadio te chifla, que es normal, te pita, pero claro, en ese momento yo sentía que era todo vinculado conmigo, que era lógico, ¿no? Pero al contrario, yo lo tomaba como algo extra. La verdad que a uno lo hace sentir más importante y la verdad que bueno, es lindo cuando sentí que no te quieren y bueno, cuando más lucha hay que darle. Depois disso, o Porto acaba por perder a taça também. Qual foi essa sensação? Partilhas a opinião de alguns teus amigos que foi o golpe mais duro dos últimos meses, em determinada altura? Sí, la verdad que la final de la taza creo que no merecíamos
perderla de la manera que la perdimos por penales. No lo merecíamos porque si bien no empezamos bien el partido, después terminamos haciendo un partido muy bueno. Creo que lo podíamos haber ganado en el alargue, pero bueno, los penales a veces un poco de suerte y bueno, creo que no nos merecíamos perder aquella final y fue un golpe muy duro, sí. A pesar de que no habíamos hecho un buen año, me parece que esa taza la merecíamos ganar. Pero bueno, el fútbol tiene esas cosas. Tanto podia dar ânimo como podia tirar ânimo para esta temporada, para a pré-eliminatória da Champions, mas a realidade é que não aconteceu. A equipa renovou-se em termos de confiança e a pré-eliminatória foi um momento muito importante e muito doloroso para ti, principalmente em Roma, não é? Sí. No, yo creo que después de haber tenido ese año que no fue muy bueno, la verdad que fue lo deportivo fue muy malo, pero bueno, después empezamos una nueva época con un entrenador nuevo, con jugadores nuevos y creo que la pre-época fue muy buena, nos hicimos muy fuerte, la verdad que nos sentimos bien y después viene la eliminatoria con Roma, que sabíamos que iba a ser un partido muy difícil porque bueno, Roma siempre tiene equipos muy buenos, con jugadores que bueno, tienen muy buen nivel y bueno, nosotros confiamos en lo que éramos como equipo, como grupo, sabíamos que podíamos pelear eliminatoria y bueno, se dio así que después en Italia ganamos y ganamos muy claro, jugando muy bien y bueno, en lo personal fue duro por aquella lesión que me tocó, pero a la vez contento porque bueno, a pesar de que me lesioné, sirvió para bueno, dejar al equipo de Roma con un jugador menos y que nos diera la classificação. Ainda perdeste bastantes jogos, foi uma lesão grave. Regressaste a tempo de mais um jogo com o Benfica, que eu diria que pode ter sido uma das maiores injustiças em termos de resultado desta temporada. O Porto no jogo do Dragão com o Benfica é avassalador, mas a verdade é que só marcou um gol e acabou por sofrer aquele aos 90. Sí, después después agarramos una época que empezamos a ganar, que también nos sentíamos con mucha confianza y viene aquel juego con Benfica que bueno, creo que hicimos un juego muy bueno, en todo momento encima, creo que el equipo estaba muy motivado y con esa confianza que te da jugar en el Estadio Dragón con la gente de Porto, la verdad que siempre es un plus extra contra Benfica, contra Sporting, contra los equipos más difíciles. Y la verdad que fue un poco injusto porque bueno, recibir aquel gol en la hora fue un poco injusto porque no lo merecíamos. Pero bueno, sabemos que esas cosas pasan y bueno, después tratamos de levantarnos. No tuvimos momentos muy buenos, pero bueno, el equipo en el momento más difícil se supo levantar con aquel partido contra Braga, con el gol de Rui Pedro y bueno, la verdad que volvimos a ganar essa confiança que se havia perdido um pouco. Uma confiança que também, a certa altura, se foi perdendo e a equipa foi desfocando um bocadinho, às vezes mesmo durante o próprio jogo, com outros temas que não do próprio jogo, nomeadamente decisões de árbitros. Houve também para vocês que recolocar o foco. Agora estamos outra vez numa fase quase paralela a essa, em que voltam também a ter que se concentrar no jogo e tentar não olhar para esses temas, pelo menos durante os 90 minutos. Sí. Un poco, bueno, tratamos en estos partidos de no enfocarnos en lo que es el árbitro, en las decisiones que puede tener, porque creo que a los jugadores no nos ayudan nada. Ya ha pasado otros juegos que hemos estado pendientes del árbitro, que hacen tiempo, que hacen antijuego y los jugadores empezamos a ponernos nerviosos con las decisiones de los árbitros y no nos ha ayudado en nada. Al contrario, nos perjudica. Entonces, bueno, saber que de repente han tenido decisiones malas que nos han perjudicado, pero no podemos hacer nada. Los jugadores lamentablemente no podemos hacer nada. Nosotros tenemos que preocuparnos por jugar y tratar de convertir y bueno, después las decisiones de los árbitros sabemos que nos puede perjudicar, pero bueno, si vamos encima y tratamos y nos ponemos locos con el árbitro, no nos va a ayudar en nada. Maxi, como é que por exemplo, tu num jogo como o do Bessa, tu és expulso por alegadamente simulares num lance em que houve contacto, em lances que houve contacto, depois és expulso posteriormente, e vês um colega teu como o Corona sofrer uma entrada duríssima e o jogador ficar em campo. De resto, em Braga aconteceu a mesma coisa com o Corona. Sí, es increíble. Increíble por una jugada que podés pensar que fue penal o te tiraste, o eso son decisiones del árbitro. Pero con el mismo cartón amarelo que me sacaba a mí por simular un penalti, le saca a un jugador por una infracción que lo lesionó, lo terminó tirando del juego. Entonces como que a veces los criterios de la amarilla o de las expulsiones no la entendés muy bien.
no sabés por dónde que pasa, porque una falta, una agresividad aquella, me parece que no la podés dejar pasar por alto, porque de repente una simulación o algo, no lastimás a nadie, puede ser que bueno, sentiste un contacto, te tiraste, es la misma amarilla que una infracción que de repente lesiona a un jugador. Pero bueno, son decisiones como hablábamos recién. El árbitro también erra, uno no quiere pensar ni si lo hace a propósito o no, uno lo toma como que erró y bueno, y tiene que corregir como tenemos que corregir nosotros, como tenemos nuestra responsabilidad y creo que los árbitros também tienen la suya e tratar de ser o mais justo possível. Depois desses jogos, o Porto está na luta e continua na luta. Tem ali um jogo com o Vitória de Setúbal, tu não jogas, porque visto o quinto amarelo uma série de acumulação de amarelos em Aroca, tu e o André, não jogas em casa no empate com o Setúbal, jogas a seguir na Luz e fazes o golo. Qual foi o sentimento desse momento de fazeres um golo na Luz? Bom, a verdade que bueno. E ainda más porque evitaba naquele momento que o Benfica estuviese en ventaja, ¿no? Sí, creo que lo principal del festejo también fue un poco que bueno, estábamos perdiendo y fue el empate, ¿no? Que nos seguía poniendo en la lucha. Y la verdad que bueno, faltaba todavía algún tiempo y estábamos disputando el partido. Y la verdad que fue una sensación muy linda. Yo festejo el gol de aquella manera porque la verdad lo sentía así, sentía a toda esa gente de Porto que estaba a alentar y bueno, fue un gol más que nada a esa gente que en su principio de repente tenía alguna duda, se lo grité para ellos, para bueno, decirle que soy uno más de ellos y que quiero lo mismo que quieren ellos, ser campeón. Así que bueno, fue muy lindo, nunca me imaginé hacer un gol así de esa manera como se nos dio y bueno, la verdad que fue una sensación linda. Siempre es lindo hacer un gol, pero más contra Benfica foi diferente. Naquele momento, mais do que ou a par da importância do golo, estás-me a dizer que sentiste ali portista. Sí, la verdad que me sentí uno más, veía a esa gente cantar todo el partido, sentía más a la gente de Porto que a la gente de Benfica que tenían capaz que 40.000 personas. Entonces fue un poco demostrarle a ellos que soy igual que ellos, que trato de dejar todo y ganar, que es lo más importante, que lo que quieren ellos queremos nosotros. Y la verdad que bueno, foi um gol mais que nada gritado para eles. Depois disso, os dois empates, o de Braga, já falámos ali também do momento, e este empate com o Feirense. O que é que podemos esperar agora? Primeiro é preciso esperar um deslize dos adversários. O que é que vai na vossa cabeça? No, sabemos que bueno, teníamos oportunidades de acercarnos. Si hubiésemos ganado, íbamos a seguir a un punto y no dependíamos nosotros. Obviamente que tenemos que corregir cosas y bueno, de repente no hicimos lo que habíamos entrenado en la semana, todo eso que después el entrenador lo va a tratar de corregir y nosotros mismos tratar de mejorar, pero hacerle llegar a la gente, a los adeptos, que como dije recién, que nos sigan acompañando, que sigan teniendo confianza como nos han tenido, que el equipo va a dar muestra de rebeldía, con experiencia y con ganas de ganar un título, va a dar vuelta a la página y bueno, llegar al final con chance, esperar que el rival pierda y bueno, y nosotros no dar más chance y seguir ganando estas 4 finales que quedan. A ideia é mesmo essa, ainda não acabou. Ainda no acabó y hasta el final no está nada dicho, así que nosotros tenemos que ganar las 4 finales e esperar. Muito bem, Maxi. Infelizmente acabou a nossa conversa. Poderíamos estar aqui a falar ainda durante muito mais tempo. Peço-te apenas para deixares o teu testemunho em forma de assinatura também. Na camisola número 2, Maxi Pereira, o jogador do Futebol Clube do Porto que hoje nos fez companhia nesta conversa, que nos levou às raízes de infância, que nos levou a toda a sua carreira desportiva e também a vários pormenores da sua vida. Naturalmente é mais um portista nesta altura, um jogador que encarna o verdadeiro espírito do Dragão e que dá tudo pela equipa e pela camisola que enverga, e assim vai continuar a ser. Faltam 4 finais, ainda não acabou. Fique bem.